Seguimos en donde estábamos ahorita, en Primera de Corintios 3 y vamos a seguir ver adelante con la transmisión. Estabas hablando ahorita de donde estábamos hablando de... Bueno, les pido mil disculpas, mis amados hermanos, por lo que sucedió. Nos tocó cortar la transmisión debido a un irrespeto que se vio en este momento. Pero bueno, ya solucionamos el tema. Vamos a seguir con el tema, mi amado hermano, en esta tarde. O vamos a recomenzar el tema nuevamente. Espirituales o carnales. Espirituales o carnales. Y mire que lo que sucedió viene como anillo al dedo. Por eso decía... Viene como anillo al dedo. Y es un tema muy delicado y por eso es que es mejor explicarlo. Y en este momento en que me sacaron de onda, como dicen los mexicanos, me sacaron de onda, porque eso es actuar carnalmente. Y tenemos que aprender nosotros a diferenciar entre qué es carnalidad y qué es ser espiritual. Porque muchas personas camuflan la carnalidad o la porquería de la mundanalidad con el ser espirituales. Sí. O hay muchas personas que se muestran como espirituales, pero realmente no son ni papa, como se dice acá, ni pío, ni un arrocito o una cosa mínima de ser espirituales. Y siempre tienen otra intención que es deshonrosa. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios, mis amados hermanos, y le voy a pedir el favor a mi esposa que nuevamente vuelva a orar para que sea el Señor de verdad, guardándonos y guardando la transmisión, para que no volvamos a tener otra interrupción como la que me tocó hacer en este momento. ¿Sí? Gracias, Padre Divino, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, honra y gloria, Señor. Pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, el medio, Padre Santo, para que no venga, Señor, ninguna cosa a venir a perturbar, Señor, este lugar, Señor. En tu nombre poderoso, Padre Santo. Tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros a cada momento, Padre. Y que todos esos dardos del enemigo que quieran venir a contra nosotros, Padre, que tú los reprendas y que tú nos saques de aquí, Señor, en el nombre de Cristo, porque no tienen parte, no tienen suerte, Padre Santo. Tú sabes que venimos a hablar tu palabra, Señor. Venimos con todo temor y con todo temblor, Señor Jesús, a hablar de tu palabra, Señor, de tus grandezas, Señor, y de lo que tú estás haciendo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, sobre los oyentes, sobre aquellos que van a venir, Señor, a escuchar esta transmisión, Señor, tal vez más tarde, tal vez, Señor, en otro día, Padre, pero que tú pongas, Señor Jesús, a esas personas, Señor, que tú quieres que escuchen, Padre. La palabra dice que ninguno de los tuyos, Señor, se perderá. Y en el nombre de Jesús estamos pidiendo que tú mandes, Señor, al Ruach HaKodesh, Señor, que esté con nosotros el Espíritu Santo, de verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Unge los labios, Padre, de mi esposo, unge los labios míos, Padre, y aquellos oyentes, Padre Santo, que van a entrar, Padre, con tu mano poderosa sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a retomar nuevamente la transmisión, mis amados hermanos, después de que nos vamos a soltar en las manos de Dios. Pero bueno, por favor discúlpenos por lo que sucedió, nos tocó cortar la transmisión, ya se dieron cuenta. Y va que yo soy muy respetuoso, así como yo respeto a las personas por las redes sociales, no permito el respeto ni ante la audiencia, no permito que se respeten las personas en los comentarios de nuestras páginas, y mucho menos permito el respeto hacia mi esposa y hacia mí como persona, como varón y esposo que soy de ella. Entonces, vamos a retomar, mis queridos hermanos, por favor, 1 Corintios capítulo 3, y vamos a empezar a analizar la bendita palabra de Dios de antemano. Amén. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Entonces, algo que tenemos que nosotros examinarnos. Y la palabra de Dios me ha enseñado que cada palabra hay que examinarla. Cada versículo bíblico debe tener su propio y personal análisis para llegar a la verdad. Si usted no analiza las palabras, usted pasa por alto las riquezas espirituales más grandes que usted puede conseguir. Y es el verdadero conocimiento. Porque cada palabra trae un significado y trae una connotación. Y si usted no conoce el significado, cambia la palabra para algo que no es correcto. Entonces Pablo hace una pregunta y dice que no puede hablarles a ellos. Y si Pablo hablaba en su época, en su momento, que para muchos quisieran tener al apóstol Pablo como su pastor directo. Dígame si no fuera emocionante que más de uno quisiera que fuera el apóstol Pablo
quien les enseñara la palabra de Dios y no los pastores que tenemos hoy en día, con respeto de los pastores, que sabemos que los hermanos nos aman. Pero yo sé que muchos no preferirían que estuviera yo hablando, sino fuera directamente el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero qué duro, me parece muy duro y muy fuerte que el apóstol Pablo tenga que decir que no puede hablarles en forma espiritual. ¿Por qué? Viene la pregunta, ¿por qué? Porque eran niños. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si era el propio apóstol Pablo que le estaba enseñando, ¿por qué dice que son niños? Porque para estas fechas, para estos tiempos, encontramos a muchos hermanos en una inmadurez espiritual tremenda. Niños a nivel espiritual. Personas que no atienden a mensajes que son de comida sólida, ni mensajes fuertes, porque no quieren atender, y eso les impide avanzar en el Evangelio del Señor Jesucristo y en ese crecimiento espiritual. Y si al apóstol Pablo le sucedió eso, ¿cuánto más a nosotros en nuestros tiempos? Pero lo importante aquí es identificar qué somos realmente nosotros. ¿Será que nosotros somos espirituales o carnales? Porque Pablo dice que les tocó, no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales y como niños en Cristo. Ojo con esto. O sea, muy Los niños en Cristo, según Pablo, son los carnales. Ojo con esto. Esto es de un análisis profundo y real. Esto es muy serio. Porque si Pablo dice que no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales o niños en Cristo, entonces los niños en Cristo, que son los que no tienen conocimiento, son los carnales y actúan en carnalidad. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Y si no tienen conocimiento de lo espiritual, su comportamiento, su manera de pensar es de carnalidad. Y algunos camuflan o se camuflan dentro del cristianismo, y más por las páginas sociales, que lo más tremendo y más se ve, y yo lo he denunciado públicamente, como hay personas que se muestran como honestas, como rectas, como justas, hasta se muestran como siervos y siervas de Dios, pero su intención no es espiritual. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque hay personas que se muestran como espirituales, pero su comportamiento es carnal. Llevan a las personas o empiezan normalmente con conversaciones sanas, bonitas. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. ¿Qué opina de esto? Deme un consejito. Y van entrando en tal confianza que después empiezan a irrespetar o abusar, o lo más tremendo, a provocar que la persona caiga en un pecado. Esto se llama flirteo. Ya me puse a averiguar qué es el flirteo. Y el flirteo es el arte de encantar a una persona, aún a través de las redes sociales, con una finalidad que va a terminar en pornografía o sexualidad virtual. Eso es tremendo. Por eso hay que cortarlo de raíz. Y en ese sentido, mi esposa se ha dado cuenta que yo soy muy delicado en eso. Yo no le permito a una hermana que se pase conmigo, porque inmediatamente yo sí la amonesto, pero corto de una vez. La amonesto, pero corto. No permito eso. Porque a mí me han pasado, y aún cuando yo estaba soltero, o llamémoslo cuando estaba en Colombia, me pasaban situaciones y cosas muy tremendas, y yo era muy fuerte en eso. Y a veces me criticaban porque yo cortaba de raíz, pero de raíz es de raíz. ¿Por qué? Porque no hay que dar pie al pecado. Si usted le abre un poquito la puerta al pecado, el enemigo se mete porque se mete. Entonces usted tiene que poner lo espiritual a un lado y lo carnal a un lado. Pero tiene que hacerse esa pregunta, mi amado hermano. Si realmente usted es espiritual, ¿sí? Si usted realmente es espiritual o realmente es carnal. Y usted tiene que ser honesto con usted mismo. Porque Pablo dice que los niños son los carnales. No los niños que conocemos, sino los que actúan como niños. ¿Por qué? Porque en su inocencia se supone que el niño no tiene conocimiento. Se supone que el niño no sabe. Se supone que el adulto sí sabe porque tiene el conocimiento. Y cuando se tiene conocimiento, se tiene el control. Y si no hay control es porque usted no tiene conocimiento. Sigamos leyendo para que usted vea lo fuerte que es el apóstol Pablo en ese momento, porque es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda. Esto es delicado, porque por ejemplo un bebé, ¿sí? Voy a hablarle a las madres, los padres no, porque las madres tienen más conocimiento de esto. ¿Qué sucede cuando a un niño
le dan, o sea, a un niño desde pequeño le dan pura lechecita, ¿cierto? Y sobre todo el médico sugiere la leche materna, porque la leche materna sale con todo lo que el cuerpo, para que se desarrolle correctamente el niño, lo beba, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si el niño va creciendo y no le dan alimentos sólidos sino solo leche? Usted se da cuenta que Dios es tan sabio de verdad, y es muy hermoso ver la sabiduría que alcanza Dios, que llega un tiempo en que la leche en el seno de la mujer se seca para que el niño no beba más de esa leche y sea obligado a un alimento más sólido y distinto. Y a medida que los niños o nosotros vamos creciendo, el alimento va cambiando, el alimento va siendo distinto. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo fortalecerse. Necesita, a medida que vaya creciendo, van cambiando su manera de alimentar. Pero resulta que hay cristianos, y en la época del Pablo habían personas que no querían crecer. Y yo he conocido personas, y sé que mi esposa ha conocido muchas personas que cuando se van a hablar de ciertos temas, no, yo eso no quiero saber, a mí no me diga nada. ¿Sí? Y vuelvo y lo repito. Una persona un día me dijo a mí, eso no importa, eso no interesa. Que haya pasado, que pase o que pase. Aquí lo importante, dijo, es hablar de Cristo. Y viene la pregunta, ¿cómo vamos a hablar de Cristo si no conocemos? Si no nos hemos alimentado de Cristo. Entonces, ¿qué somos? Vamos a leer. Hoy a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Imagínense. Y estamos hablando que Pablo ya había ido a Corintios. Y fueron 3 viajes misioneros donde él repitió los viajes por las iglesias, o lo que se denominaban iglesias en su momento. Y para que él venga y les diga, les di leche porque no eran capaces de recibir lo espiritual, que es lo fuerte, el plato fuerte, secretos que tiene la palabra de Dios. Por eso alguna persona hace muy poco nos dijo, y es algo, llegamos a una conclusión, que la Biblia viene codificada. Por eso muchas personas no la entienden. Pero para poder detectarle el código o abrir el código, hay que tener el conocimiento. ¿De qué? De muchas cosas, porque la Biblia abarca muchos temas. Y si la persona no tiene el conocimiento, pues no va a crecer. Y es increíble que Pablo volvió otra vez a Corinto y les dice, y todavía no son capaces de recibir viandas, sino leche. Entonces ese ministerio no pudo avanzar. Y tenemos que ir a mirar por qué la persona no recibe alimentos sólidos. Porque hoy en día hemos encontrado personas que la tienen programada mentalmente en su denominación o en su iglesia, que cuando escuchan mensajes fuertes hasta ni creen. No creen. No pueden creer o no quieren escuchar. O prefieren pasar la página, como se dice, pero no crecer. Y viven estancadas a nivel espiritual. Sí, pues yo he escuchado donde dicen, ¿verdad? Yo prefiero quedarme así como estoy. ¿Por qué? Porque ya está saliendo de su confort. Que no quieren aprender algo que nunca han escuchado o como dice la palabra, ¿verdad? Si viene alguien y te enseña esto y es un poquito diferente de lo que como a ellos se les enseñó, entonces ahí no se quieren meter. Ahora mire esto, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el verso 3 del capítulo 3 de 1 Corintios lo siguiente, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire a quién se estaba refiriendo, en la misma congregación donde Pablo se encontraba. Pablo no se estaba refiriendo que usted con su esposa, que usted con su amigo, que usted con su hijo. Pablo se estaba refiriendo a la congregación o reunión que había en Corinto. Y le decía, aún hay entre vosotros celos. ¿Y eso no se ve hoy en día en las congregaciones? Se ven celos porque de pronto me pusieron a cantar y a este no. Que porque el pastor de pronto le tiene más atención a cierto hermanito. Que porque el pastor saludó a cierta hermanita o cierto hermanito en la iglesia y no me saludó a mí. Y hay gente que ha dejado de congregarse porque el pastor se le olvidó saludar. Eso es increíble. Entonces vaya anotando usted, mi amado hermano, quiénes son los carnales y los espirituales. Porque normalmente estamos acostumbrados por una programación religiosa a decir que los carnales son los que no van a la iglesia. O los que se comportan de una manera distinta a como me tienen formado a nivel de programación mental
que le dicen doctrina. Entonces, mira lo que dice. Hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones, o sea, divisiones. Y dice Pablo y hace una pregunta. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Si esto sucedía en la época del apóstol Pablo y lo estamos viendo en nuestras congregaciones, ahí nos toca tomar una decisión. ¿Dónde me estoy congregando? Porque si no voy a crecer a nivel espiritual, ojo con esto también, mis amados hermanos, no voy a ofender a nadie, y espero que no lo vayan a tomar como una ofensa, pero hay muchos lugares donde lo único que le predican es Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo convirtió el agua en vino, Cristo multiplicó los panes y los peces, y de ahí no salen de la leche espiritual, no conocen más allá, no son capaces de entrar ni siquiera al Apocalipsis para preparar a la iglesia para lo que estamos viendo hoy en día. No son capaces de ir al Antiguo Testamento y corroborar si lo que el Nuevo está escrito lo corrobora el Padre Celestial en el Antiguo Testamento. Y eso ha servido para que creen una doctrina en torno a Cristo, donde niegan al Padre y donde le están dando atributos muy fuertes y muy grandes al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que, por ejemplo, Él es el otro consolador. Y como yo he hecho una pregunta, ¿por qué no hay un solo versículo en la Biblia, por ejemplo, donde se le deba rendir adoración plena y total al Espíritu Santo? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 menciona la adoración en los cielos. Y termina en los últimos versículos 2 y 13, donde dice el cielo, la tierra, el mar y el aire, y todos adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero ¿por qué no mencionan al Espíritu Santo? Una cosa es la honra, el respeto, pero ahora la adoración y la alabanza se la quitaron al único y verdadero Dios y la están dirigiendo en la mayoría de congregaciones solamente al Espíritu Santo de Dios. Y mencionan el nombre de Cristo, pero ya no están adorando a Cristo, quien sí merece la adoración y la honra. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios para adquirir alimento espiritual sólido, porque de lo contrario vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, y a cualquier persona que esté en una iglesia o llamada iglesia o por las páginas sociales le decimos amén. Por eso los falsos profetas se han levantado de tal manera que han engañado a mucha humanidad y a mucha iglesia, y muchos se han salido en pos de los falsos profetas. A mí como me gusta cuando me responden por las páginas de YouTube y me dicen fulano, fulana, sí es profeta, y yo simplemente les hago una pregunta. Yo les devuelvo su afirmación con preguntas, y es: ¿la Biblia lo certifica? ¿La Biblia lo corrobora? Es que si yo soy pastor de Cristo, la Biblia tiene que demostrar que sí soy, y no soy pastor porque yo diga que soy pastor, no soy pastor porque tenga una iglesia, no soy pastor porque me muestre en las redes sociales. No, soy pastor porque debe haber una evidencia que sí soy ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. No porque yo lo diga. Es más, ni siquiera una credencial que saquen lo identifica como ministro del Evangelio. Lo mismo los profetas. Y para poder identificar el verdadero Evangelio de este tiempo, necesito crecer, no solamente en estatura, sino en el conocimiento del verdadero Dios y de Cristo. Y es a través de su palabra. La palabra de Dios no es leche espiritual. La palabra de Dios es alimento sólido y son las viandas que necesitamos para el correcto crecimiento. Si no, escuche esto, y es una verdad, no se vaya a molestar. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted todavía puede ser un niño espiritual. Y Pablo dijo que era un carnal. Y no se puede negar. Todavía no hay conocimiento. Porque por eso usted ve a personas que son como no cristianos, sino cristinos. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia.
o los miércoles y los domingos en la iglesia con una santidad tremenda, hasta velo, forma de vestir, lo que usted quiera, el ritual religioso que usted quiera o practique. Pero por fuera de estos horarios de la iglesia, hay celos, disensiones, peleas, hay de todo. Esto es tremendo. Ese es el correcto significado de las palabras. Y tenemos que preguntarnos qué somos realmente. ¿Será que somos espirituales o todavía somos niños porque ni conocemos la palabra de Dios? Otra cosa es que de pronto usted no conozca sobre un tema correcto y esté aprendiendo. Y otra cosa es que usted ni siquiera conozca la palabra de Dios. Y lo único que sabe son teologías humanas, lo que le predican los miércoles y los domingos en su congregación. Eso es muy cierto. Verso 4, miren lo que dice. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Traigámoslo a este tiempo. Yo soy apostólico, yo soy de asambleas, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy menonita, yo soy de discípulo de Cristo, yo soy del G12, yo soy de Maldonado, yo soy de Canuna. Eso es ser carnal. Y debemos todos de ser de Cristo y hacer. Somos de Cristo. Tienes toda la razón. En vez de estar buscando una denominación o hacernos, ¿verdad? Que la denominación es la que nos va a salvar, aunque todos dicen lo mismo. No, la denominación no te salva. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Pero pelean por su denominación. Pero sí, yo sé de antemano. Por eso, ¿te acuerdas que hace la transmisión pasada yo decía, ¿qué pasaría si reuniéramos a varios hermanos bautistas, con los de asambleas, con los pentecostales, con los presbiterianos, con los menonitas, católicos también, metámonos en la cola? Y eso no es ecumenismo. Te iba a decir, ¿cuál es lo que están haciendo allá? No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de reunirlos para hablar de doctrina, no estoy hablando de unificarnos ni de ecumenismo. No, estoy hablando de reunirnos para hablar de una doctrina. Y yo les aseguro que todos van a pelear por lo que cada uno sabe y tiene conocimiento. Y lo más tremendo es que lo más seguro es que si llevan la Biblia, cada uno va a sacar versos bíblicos para defender su teología en que fue enseñado. Y no hay unidad en cuanto al mensaje. Y cada uno de los grupos dice, tenemos la sana doctrina. ¿Pero qué están defendiendo? ¿La palabra o la teología en que han sido enseñados? Sí, es lo que han sido enseñados. Porque si realmente no estuviéramos viviendo lo que Pablo dice acá, la carnalidad en que está en la iglesia, que la carnalidad lleva a... Mira, esto es delicado. La carnalidad de este tiempo es la misma carnalidad del apóstol Pablo, donde lleva al creyente a identificarse con un líder humano y no con el Señor Jesucristo. Porque si conociéramos todos la verdad de la palabra de Dios, sería lindo, porque nos reuniríamos, así fuéramos a las iglesias que fuéramos, y hablaríamos de Cristo bonito. Compartiríamos un café, yo que sé, un lunch, un almuerzo, una cena, y hablaríamos y compartiríamos de Cristo, y cada uno después partiría a su sitio de reunión. Pero estamos en tal punto de carnalidad donde defendemos a mi pastor, a mi ministerio, a mi iglesia y sobre todo a mi denominación. Y pregúntele a cualquiera y verá que le va a decir o apostólico, o de asambleas, o bautista, o menonita, o presbiteriano, o del Rey Jesús, ¿sí? O de la IEP en el Perú, ¿sí? O discípulos de Cristo en Colombia. Por allá en cualquier nación tiene una denominación distinta. Pero ¿quiénes se identifican realmente aún con sus palabras como siervos o colaboradores del Señor Jesús? Muy pocos. Y recuerdo, había una hermana, preciosa hermana, nunca la conocí, ni vi una fotografía de ella. Pero ella ubicó mi número telefónico y ella tenía 91 años. Y a ella le gustaba que yo me tocaba las predicaciones, mandárselas por el WhatsApp. Y ella me decía, siempre se llamaba Yolanda, no me acuerdo en qué país en Sudamérica. Y me decía, yo soy una sierva inútil del Señor Jesucristo. Y me decía, nunca había escuchado estas predicas, estas enseñanzas. Yo fui esposa de pastor y fui pastora, me dijo así. Pero ahora a mi vejez vengo a conocer la verdad. Y me enteré porque simplemente dejó de escribirme, que lo más probable es que partió de la presidencia del Señor porque no me volvió a escribir más.
Pero es tremendo. Pero mira nomás, acabas de decir ahorita algo que tiene valor, ¿verdad? Porque ella a su edad se dio la oportunidad de poder abrir los ojos al conocimiento. Bien podía haber dicho, no, yo duré con mi esposo por 80 años o qué sé yo, ¿verdad? Y lo que él dijo, eso es lo que yo voy a creer. Porque eso es lo que a mí me dio y eso es lo que a mí me... Sin embargo, ella a su edad tuvo ese sentir, ese saber, ¿verdad? De que voy a escuchar. Y ahí es en donde uno se le abre el entendimiento. Y empiezas a conocer. Sí, y hay algo bonito. Escuche esto, amado hermano. Nunca es tarde para comenzar a alimentarse correctamente. Amén. Nunca es tarde para comer alimentos sólidos. Y es necesario. Acuérdense de la parábola de las vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas y 5 prudentes. Y las prudentes tenían aceite en su lámpara y una vasija rebosando de aceite. Y las insensatas solamente tenían su lámpara con el aceite de su lámpara y no les alcanzó. ¿Por qué? Porque quedaron siendo niños espirituales. Niños espirituales. Mire, en estos días, amor, una hermana publicó y le comenté, yo miro los Facebook, no crea, yo le saco tiempo para todo. A mí los muchachos que trabajan conmigo me dicen, hermano, pero usted cómo hace para trabajar, atiende a su esposa, está en su casa, atiende la iglesia, está transmitiendo por la radio, por las redes sociales, ¿cómo le hacen? Y aún yo a veces entro, mi esposa se da cuenta que yo cuando cojo el celular estoy mirando y checo las publicaciones, pero cuando yo noto que alguien está equivocado, le entro. Y le entro para aclararle, no para hacerlo sentir mal. Hizo una publicación que realmente me pareció fuera de tono. En lo poco que me acuerdo decía, los que creen en los ovnis, los que creen en los extraterrestres, son unos bobos, tontos, idiotas y palabritas más fuertes de ahí para allá. ¿Sí? No se dejen engañar, que no sé qué. Y yo simplemente le escribí, este post está fuera de contexto. Le dije, usted ya miró estos versos, usted ya miró esto, usted miró Ezequiel 1, usted miró Zacarías capítulo 5, usted miró esto, usted miró Apocalipsis capítulo 12, usted ya vio que en Apocalipsis habla de los seres vivientes, cara de hombre, cara de buey, cara de águila, cara de león, que vuelan. ¿Y Enrique fue lo que te dijo? Y la hermana me respondió, me dijo, gracias hermano, lo voy a leer. Pero quien no se alimenta con alimentos sólidos, todo le parece escandaloso. Y en este tiempo ya no hay tema escondido. Los sellos del conocimiento de Daniel 12 se abrieron. Exacto. Es como decía la hermana Lina, ¿verdad? El día que nos habló. Me sacó de onda. Por la razón de que escuchó la predica o la enseñanza anterior. Dijo, yo hermana, dice, es que ella me habla, ¿verdad? De vez en cuando, igualmente a ti. Entonces dice, me sacó de onda, dijo eso que dijo el hermano, de los ovnis, que no eran demonios. De los extraterrestres. Extraterrestres, que no eran demonios. Que no eran todos demonios, no son demonios. Amén. Y es que es la verdad. Pero los que no tienen conocimiento, enseñaron en el pasado que son los demonios. No. Sí. Por eso antes de cortar la transmisión, por el respeto que estuvimos viendo ahí, les dije que vamos a hacer un programa para que la gente aprenda a conocer qué son demonios, qué son principados, qué son potestades, qué son gobernadores de las tinieblas, qué son los ángeles caídos y cómo se diferencia el gobierno de Dios. Porque sí hay esas naves, ya las conocemos en este tiempo como naves y ovnis, y la Biblia habla de ellas. Es tremendo y nos prepararon, pero como nos dijeron que eran demonios, no sabíamos que eran, entonces mucha gente cree que son demonios y no son demonios. Es que la mayoría hay ángeles caídos, léase Apocalipsis 12. Amén. La mayoría, yo creo, ¿verdad?, que nosotros que hemos sido instruidos en cualquier otra denominación, ¿verdad?, nos han enseñado y nos han dicho que cualquier cosa que está fuera de orden es un demonio. Y no es así. El diablo, el demonio. Bien, hasta Pablo lo dice, Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las naciones celestes. ¿Ya? Entonces hay que aprender eso porque ya están entrando a la tierra. Próximo programa. Entonces Pablo dice, vamos al verso 5, dice, ¿qué pues es Pablo? Miren lo que él mismo pregunta, ¿qué pues soy yo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es según que a cada uno le concedió el Señor.
¿Ya? Entonces, el mismo Pablo no se creía a nadie, no se creía nada. Decía, ¿qué pues es Pablo? ¿Quién es Pablo? Y la gente, cualquier gente en cualquier iglesia, el apóstol Pablo, el venerado, el santo apóstol Pablo, y no se dan cuenta que él mismo aún se menospreciaba a sí mismo. Yo no soy nadie. Exacto. Y él dice, somos simplemente colaboradores de Dios. ¿Y cómo vemos a los ministerios hoy en día? Oh my God, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Exacto. Y los demás, allá abajo. Tremendo, eso es increíble. Verso 6 dice, ¿qué pues es 5? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó. Es algo muy bonito, mire, está yo planté. Déjame un segundito. Yo planté. Quiero que vayamos a Isaías 40:13. Vamos rapidito. Isaías 40:13, porque tiene que algo que ver con el tema de que él plantó. Isaías 40:13. Acompáñenme por favor en su Biblia. Dice la palabra de Dios así. Ya lo encontré. El incomparable Dios de Israel. Y sería bonito hablar de eso un día estos, ¿no? Verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de prudencia? A Dios no, pero Él por medio de su Espíritu sí usa personas para enseñar la palabra de Dios. Pero lamentablemente para este tiempo, lo que usan esas nuestras porciones para decir que Dios les está hablando con un mensaje distinto y que ni siquiera lo corroboran con la palabra de Dios. Entonces Él dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, Yahweh, el Dios de Israel. Así que, y vuelvo a repetirlo, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, usted ve que no aparece la palabra ni Jehová, ni Yahweh, sino la palabra Dios con D mayúscula. Y algunos no saben diferenciar entre el Dios de la creación y el Dios omnipotente. Y han puesto la palabra Dios y todo el mundo se programó mentalmente que cuando está la palabra Dios con D mayúscula se está refiriendo a Cristo. Y no es así, se está refiriendo al Padre Celestial. En todo sentido, porque usted ve que hay una coma después de la palabra Dios. Pero cuando se refiere a Cristo como Dios, sí dice Jesucristo Dios. Y tiene que aprender a diferenciar entre el Dios omnipotente y el Dios altísimo, que es el Padre y el Hijo. Y toda la Biblia lo dice. Y en todas las cartas paulinas, al comienzo lo dice y habla del Padre y habla del Hijo. Entonces dice así, pero el crecimiento lo da Dios, Yahweh, ¿sí? Punto final. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Imagínense lo que dice Pablo. Ni el que planta, o sea, ni el que predica, ni el que enseña, ni el evangelista, no somos nadie. Así es. Pero sí hay ministerios tremendos donde menosprecian y maltratan a la iglesia. Los hacen sentir mal. Y hay muchos ministerios donde se han hecho en tal honor, a tal honor, donde las personas están venerando a sus pastores, están venerando a sus líderes. Y eso es incorrecto. Y vuelvo y lo repito, ni yo como pastor soy más que nadie en la iglesia, ni nadie es más que Dios, más que yo. Somos uno. Y Cristo lo dijo, somos uno. Y por ahí hay una canción bonita, muy antigua, ¿no? Somos uno en Cristo, somos uno solo. Me acordé cuando yo era niño. Solo cantábamos. Ay, Señor. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo espíritu y un solo bautismo, y ese es el Consolador. Bueno, algo así, perdónenme la otra. Aquí la que canta ya no soy yo. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, Yahweh, el Padre Celestial, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, pues conforme a su labor. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Imagínense. Es tremendo esto. Qué humildad la que tenía este hombre, ¿no? Qué humildad.
Y es tremendo como en algunas denominaciones lo han llevado a un sitio, a un pedestal tremendo al apóstol Pablo. Y él mismo decía, no somos nadie, no somos nada. ¿Por qué? Porque el verdadero apóstol Pablo siempre dirigió sus mensajes para Cristo. Para que siguiéramos a Cristo, para que obedeciéramos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo hizo lo mismo que Juan el Bautista. Menguó para que creciera Cristo. Pero la iglesia de hoy en día crece en el apóstol Pablo sin mirar a Cristo. Por eso la mayoría de las doctrinas básicas de las denominaciones, es increíble, fueron plantadas de acuerdo a cartas paulinas y no a Cristo. Eso es delicado para analizar. Y vuelvo y lo repito, la mayoría de doctrinas básicas de todas las denominaciones han sido plantadas en las cartas paulinas y no en Cristo. Por eso usted encuentra denominaciones donde obligan a las personas a X, Y o Z a vestir así, que no se pongan esto, que usen esto, que no sé qué, que aún la adoración y la alabanza tiene que ser así, tiene que ser así, con un brinquito, con un pasito, con no sé qué, con lo que sea. Y usted va a mirar y a comparar si Cristo aprueba eso, y usted encuentra muchas veces que Cristo dijo, no lo haga. Pero eso sí no lo enseña. O sea, Dios sabe cómo, o sea, cada quien lo hace como uno. Miren lo que dice la palabra. Verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios, de Yahweh, del Padre Celestial, que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Miren lo que dice Pablo. Yo como perito arquitecto, ¿sabe qué es un perito en una construcción? El perito arquitecto es el profesional que tiene conocimiento de cómo se construye. Y es el que revisa la construcción. Si está correcta, si no está correcta. Si usan los correctos materiales o no. Si usan las verdaderas medidas para las mezclas o no. Si él es el que revisa que todo salga perfecto, escuche esto, de acuerdo a los planos. Por eso él dice, dice, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima de ese fundamento. Entonces tenemos que mirar cuál es el fundamento del apóstol Pablo. O sea, miren lo que Pablo está diciendo. La iglesia no puede crecer en Pablo. La iglesia crece en Jesucristo, porque Pablo puso el fundamento. Pablo dijo, como perito arquitecto, con el conocimiento correcto, dijo cuál era el fundamento correcto, el real. Pero la iglesia moderna no edifica en el fundamento que es Cristo, se edifica en las cartas paulinas, que hay una diferencia. Por eso es que hay tantas denominaciones. Si nosotros creciéramos en el fundamento de Cristo, no estaríamos en tanta división, en tanto problema, en tanta pelea. Estaríamos en el correcto fundamento. Miren lo que dice Pablo. Y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedifica? Dice, atentos a cómo se sobreedifica. No podemos seguir creciendo y seguir viviendo como si nada aquí pasara. Tenemos que vivir en el fundamento, sobreedificar sobre el fundamento, pero tenemos que conocer cuál es el verdadero fundamento. Y el fundamento no es Pablo. Pablo es el perito arquitecto. Y fíjense que la mayoría de doctrinas básicas que le enseñan a los hermanos en su denominación son paulinas, no de Cristo. Y asumen por una programación mental que es que como él es inspirado por Dios, todo lo que él dijo es correcto. O todo lo que está escrito es correcto. Y se han encontrado impostaciones de los ayudantes de San Jerónimo. Se encontraron impostaciones de la monja que tradujo también la Sagrada Escritura, católica, apostólica, romana. Entonces, como la gente no se alimenta con vianda, sino con leche, no sabe y no conoce todos estos temas. No entienden, o sea, no pueden tener mucho menos saber o pensar que una monja. Exacto, le metió una mano. Y hasta que no Es increíble uno eso. y entra uno, wow. Exacto. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, dice, está escrito, Jesucristo, Yahshua, Hamashiach, como es su nombre en hebreo. Ese es el fundamento del verdadero cristianismo. Por eso digo, estamos en una época, en un tiempo en que tenemos que revisar en qué está fundamentada nuestra fe.
¿En lo que Pablo dijo o en lo que Cristo dijo? Y hay una diferencia abismal y garrafal. Esto es tremendo y es delicado. Pero las iglesias, vuelvo y lo digo, su fundamento son las cartas paulinas. Por eso en muchas denominaciones le prohíben a la mujer cosas basadas en que Pablo lo dijo. ¿Y qué dijo Cristo? Pero ¿Qué hizo Cristo? Siempre, ¿quién fue Pablo? Exacto. Él venía De los fariseos. Y él tenía doctrina fariseo. Y hay gente que por no conocer o no recibir vianda, sino permanecer en leche espiritual, no saben que hay doctrinas fariseicas aquí escritas a nombre del apóstol Pablo, escritas por los obispos, año 320 al 350 después de Cristo. Y se sorprende cuando uno les habla de esto, y hasta dice que no lo pueden creer. Entonces, no hay otro fundamento al cual escrito. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hasta hojarasca, que no tiene valor, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y aquí viene otra palabra tremenda, dice por el fuego será revelado. ¿Sabe por qué? Porque el fuego es tribulación, es angustia, es problemas, es situaciones tremendas. Por eso el fuego que llega a nuestra vida, que son los problemas que las teologías nos han llamado desiertos, son los que prueban en qué estamos fundamentados realmente. Cuando llegan esos momentos de enfermedades graves, sabemos en quién estamos fundamentados. ¿En Cristo o en el pastor? ¿En Cristo o en Pablo? ¿En Apolos, en Cefas o en Pablo? O sea, en las denominaciones. Es delicado. Cuando llega el momento de la tribulación, de la angustia, de la enfermedad, del hambre, de la escasez, ahí es donde somos probados por fuego en cuál es nuestro fundamento. O tenemos fe y creemos o declinamos. Y se ha encontrado que muchos declinan. Y hemos escuchado personas que dicen: yo ya no sigo a Cristo, yo ya no creo en eso. Porque fueron probados. Es tremendo esto. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿sí ve lo que dice? Sobreedificó, no que edificó. Y se debe sobreedificar sobre Cristo. O sea, sobre la doctrina de Cristo. ¿Qué predicó Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué prohibió Cristo? ¿Qué permite Cristo? Ahí es donde se debe sobreedificar. Y usted debe crecer como a nivel espiritual. Porque si usted cogió su fundamento a Pablo, sí, Pablo es un hombre y Pablo no subió a la cruz del Calvario, menos resucitó, menos te redimió, menos te va a salvar y menos Pablo va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Por eso es que cada denominación piensa distinto y actúa distinto, porque su fundamento no es Cristo. Si fuera en Cristo, habría una unidad en doctrina, había amistad, no había tanta pelea y tanto pleito, donde los mismos cristianos se acusan a unos de carnales, de pecadores, que porque no se viste, que porque se viste, que porque usa, que porque no usa, que porque se puso, porque no se puso. Pero no van al fundamento. Y mire que todas las peleas que hay en las denominaciones están basadas en las cartas paulinas. Y ahí es en donde el enemigo tiene a uno siempre, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, o sea, hablando de otras cosas que en verdad no tienen ni sentido. En vez de estar hablando de la palabra del Señor. Dice el verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobrevivió, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, escuche esto, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, ¿sobre qué estamos sobreedificando? ¿En un hombre? ¿En un ministerio? ¿En una denominación? ¿En una teología humana? ¿En Pablo? ¿En Pedro? ¿O en Cristo? Y lo más tremendo es que muchas personas se saben las cartas paulinas al derecho al revés, pero no saben lo que Cristo predicaba y enseñaba. Eso es muy cierto, ¿eh? Eso es delicado. No saben lo que Cristo prohíbe. Pero como Pablo dijo acá que sí, le dicen a uno, entonces sí hay que hacerlo. Y resulta que Cristo dijo no. Ahí está Mateo 7:21. Cristo dijo: no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿dónde quedan esas doctrinas que, de acuerdo a versos paulinos, se han metido en el famoso Jesús solo o la unicidad de Jesús solo?
cuando él menciona a su Padre por todo lado. Aún Pablo menciona al Padre Celestial por todo lado y a Cristo. Entonces, ¿dónde queda? ¿Y dónde queda esa teología que Cristo es el mismo Padre Celestial? Porque están en leche espiritual. Si Apocalipsis claramente dice que al que está sentado en el trono y al Cordero, pues ahí es el Padre. Por eso, el y si Cordero, Cristo mandó orar también al Padre, órenle al Padre, exacto, Mateo 6. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, para que usted aprenda a recibir alimento sólido espiritual. Si usted no recibe así alimento sólido espiritual, usted cree todo eso, porque le mencionan a Cristo. Pero si Cristo dijo que había un Padre Celestial, no tiene nadie derecho a tomar un verso bíblico de aquí o uno de allá, de Pablo, para venir a negar al Padre Celestial. Exacto. Debemos obedecer a Cristo, A en Cristo. todo, pero porque ya él ya Entonces, fue si decidido decimos por medio de las teologías que Cristo es el mismo Padre Celestial, Ahí está. entonces estamos haciendo a Cristo mentiroso, porque Él vino a la tierra y nos mintió. No nos dijo que Él era el mismo Padre Celestial, sino se mostró como hijo. Y eso es una mentira. Y Él no hubiera resucitado. No hubiera recibido el poder, la gloria y la honra. Y Hebreos capítulo 1 sería una mentira del apóstol Pablo, donde dijo que un día el Padre Celestial, Dios, le dijo: mi hijo eres tú, porque dejaste a un lado el pecado y la maldad, y te hiciste prácticamente como yo, 3 veces santo, por encima de sus demás compañeros. Lea Hebreos capítulo 1. Toda la Biblia habla que el Padre y del Hijo, y mencionan al otro Consolador. Entonces, amado hermano, es hora que usted reciba alimento sólido, y deje de estar bebiendo leche espiritual donde usted lo puede engañar como un niño. Porque si usted no conoce la verdad, Pablo dijo, y ahí estoy muy de acuerdo, que somos carnales, no espirituales, porque no tenemos conocimiento. Y la carne rechaza al Espíritu. La carne rechaza al verdadero Espíritu Santo. La carne rechaza la verdad de Dios. Mire lo que dijo Pablo acá. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Y el verso 16 se lo sabe todo el mundo, y todas las denominaciones lo dicen. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, de Yahweh, mora en vosotros? ¿No sabéis? Entonces, ¿cuál es la evidencia para que el Espíritu Santo more en mí? ¿Cuál es la evidencia para que Él more en mí? Si Pablo dice que somos templo, y es el perito arquitecto que está revisando que la obra se edifique correctamente para que el Espíritu Santo venga y more en ese templo, tiene que haber un fundamento, y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, cuyo nombre es Yahshua HaMashiach. Y si ese fundamento no está en usted, mi amado hermano, sino usted está, Pablo o las cartas paulinas, su fundamento no es correcto, no real, y no está el verdadero Espíritu Santo en usted, el Ruach HaKodesh no mora en usted, el Espíritu de verdad. Y más, si usted niega al Padre Celestial, cuando toda la Biblia habla de Él, Pablo en todas sus cartas dice que Él es siervo de Dios, de Yahweh y del Señor Jesucristo. ¿Sí ve lo que dice? Y de Él. Exacto. Dice y de Él. No lo leen correctamente. Entonces tengo que decirle algo, así usted se moleste, y se lo digo con respeto. El verdadero Espíritu Santo no mora en usted, usted no es templo. ¿Cómo puede morar si usted está negando al Padre Celestial? Y en San Juan 14, verso 15, dice que el Padre Celestial es quien envía el Espíritu Santo. Exacto. Cristo dijo: me tengo que ir, y el Padre enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y si usted niega al Padre y hace mentiroso a Cristo, ¿cómo me puede decir que está el Espíritu Santo en usted? El verdadero. Y si no está el verdadero, entonces actúa el falso, el imitador, Eso es lo más que es el ¿verdad? Por Kundalini, donde hacen Sí, shows, sí, espectáculos, sí, profetizan que es adivinación, y hacen todo lo que usted se ve en las iglesias. Porque el verdadero, si es en San Juan 14, 26, nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas que Cristo enseñó. Amén. Por eso Pablo dijo: yo soy el perito arquitecto, reviso que todo esté correctamente. ¿En qué está parada y fundamentada su fe hoy en día? ¿Cuál es su fundamento?
Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios o Yahweh le destruirá a él. Porque el templo de Yahweh, de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y viene el otro tremendo. Una cosa es ser santurrón, mi amado hermano, o dárselas de santurrón, y otra cosa es ser santo realmente. Porque han pensado que las personas santurronas son las que caminan, se visten así, y muestran una carita de yo no fui, ¡ay, qué santidad! Eso es falso, eso es hipocresía. La verdadera santidad viene de la palabra hebrea kadosh. Kadosh. Y kadosh es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra a su mente, baja a su corazón y ya le produce el cambio, ¿sí? Le provoca el cambio, usted se convierte en templo del Espíritu Santo. Pero si la palabra de Dios no mora ni aquí ni aquí, usted no actúa en santidad, que es kadosh, porque no tiene el kadosh por dentro, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién mora en usted si usted recibe solamente leche espiritual? Por eso usted pelea por Pablo. Por eso usted defiende las doctrinas paulinas, sin mirar si está correcta o no está correcta. Si la iglesia se preocupara por dedicar su tiempo para mirar lo que Cristo predicó, no tanto los milagros, sino lo que predicó, lo que enseñó, y determinar de dónde sacó sus predicaciones, encontraría algo muy tremendo, que él se basó en todas sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, lo que el Padre Celestial le entregó a Moisés. Pero las teologías, por no recibir alimento sólido, rechazan eso. Entonces, ¿qué espíritu los usa? Nadie se engaña a sí mismo. Miren lo que dice Pablo. Tremenda palabra. Nadie se engaña a sí mismo. Y estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde muchos se han engañado en su propio pensamiento personal. Por eso cuando me hablan fuerte por el YouTube, que es por donde más me hablan fuerte, simplemente les digo, ¿es su opinión personal o está en la Biblia? ¿Me lo puede corroborar con la palabra de Dios? ¿Me lo puede sustentar? Es como que ya vimos un video, o anoche vimos un video, una pastora X, de esas medio famosita por las redes sociales, pero tiene una iglesia grande, no se acuerdo en qué ciudad, explicando sobre la Trinidad sin sustento bíblico, sin bases bíblicas. Eso se convierte en una opinión personal, engañándose a sí mismos, porque cuando usted no conoce la palabra y da sus opiniones personales, se engaña a sí mismo en una doctrina básica que se llama teología humana. Ni un texto bíblico puso, ¿verdad? Ni uno. Nada. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cree que se las sabe todas, usted ya no oye. Y si usted no oye, no puede enterarse que de pronto usted está en un error. En cambio, si usted aprende a oír a otros, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que de pronto le dijeron, eso no es correcto. Y su labor es ir a investigar. Y si usted se da cuenta que tiene la razón y que usted estaba en una teología incorrecta, hermano, es mejor que cambie de camino. Y otra vez el Señor dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Yahweh, para con Dios, que es el Padre Celestial. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Miren, no dice en el conocimiento, sino la astucia, su manera de pensar. ¿Ve? ¿Cómo es que hay que leer correctamente? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, vanidad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces, ¿qué pasa con aquellos niños espirituales que se glorían porque pertenecen a la iglesia tal, del pastor tal, de la denominación tal? Y es que yo soy, y es que yo soy. ¿Cuándo usted escucha para esos tiempos decir, yo soy cristiano? Seguidor de Cristo. Lo dicen, pero siguiendo la denominación. Pero soy cristiano de la iglesia. No lo dicen, no dicen soy cristiano. Tienen que agregarle, como tú dices, el, la, de, o, y. Tienen que agregarle. E inmediatamente, aunque no lo crean, eso es leudarse a sí mismos, engañándose a sí mismos, porque todos le pertenecemos al Hijo del Dios viviente. No a una denominación, no a un pastor, no a un líder. Dice la palabra de Dios,
sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Y para los que se paran en la teología de Jesús solo. Y Cristo de Dios, léanlo por favor. Primera de Corintios capítulo 3, verso 23. Dice muy claro, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios, del Padre Celestial, Yahweh. Le quitaron su nombre, le pusieron, ¿sí se da cuenta? Le pusieron el nombre de él con Dios con D mayúscula, para que nadie supiera el nombre de él. Bueno, mis amados hermanos, terminamos el capítulo 3. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que esta palabra sea para meditarla, mi hermano. Esto es para meditarla y autoexaminarse en sí mismos cuál es su fundamento realmente. Y si no, hermano, le voy a decir le voy a dar un consejo sabio. Escape por su vida, coja sus palabras, coja su Biblia y empiece a comprobar que las doctrinas que le están diciendo sí son correctas, mirando los contextos. Y no le crea a todo el mundo, porque estamos en tiempos peligrosos donde hay mucho engaño y mucha maldad, sobre todo, no solo en la tierra, sino dentro de lo que se denomina iglesia en diferentes denominaciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite, a partir de las 7:30 de la noche. Y bueno, mil disculpas a todos por lo que sucedió hoy y Dios los bendiga, Dios los guarde. Los amamos y llevamos corazón. Seguimos hablando con ustedes. Si tienen una inquietud, tranquilos, los que saben mi teléfono porque es público, nos pueden escribir, nos pueden llamar y les contestamos en su debido momento, en su debido tiempo. Si hay alguna inquietud, estamos para servirles. Dios les bendiga y Dios les guarde. Igualmente en las páginas, si tiene alguna pregunta tocante a lo que hablamos, hágala ahí. Nosotros estamos constantemente checando las preguntas o lo que comenten, ¿verdad? Para poder nosotros también explicarles, y de la misma forma los otros que están escuchando pueden también aprender de nosotros, ¿verdad? No las sabemos todas, pero podemos investigar, ¿verdad? Vamos investigando, vamos aprendiendo. Para aprender juntos. Cada día vamos creciendo en el Señor Jesucristo en su conocimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. No dejen de orar por nosotros, por favor, y compartan.